Buenas noches con todos. Por favor, me comentan si me pueden escuchar. Sí. Buenas noches, sí se le escucha. Sí, Buenas noches. fuerte y claro. Muchas gracias. Ok. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Conmigo van a llevar el curso de Recursos Humanos. Dar los primeros lineamientos para poder llevar bien la clase, ¿sí? A ver, para todos, por favor, el curso es ampliamente dinámico, ¿no? Y participativo, de hecho, ¿no? Entonces, ustedes pueden participar, pueden hacer las consultas requeridas, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus audios apagados, ¿no? Para evitar interrupciones, ¿sí? Porque ya ha pasado que estamos explicando, estamos mencionando el tema y bueno, lamentablemente existe pues la interrupción, ¿no? Entonces, no se quiere eso, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado con el tema de los audios, ¿sí? Para poder participar, les voy a pedir que levanten la mano, ¿sí? Si tienen de repente alguna consulta o alguna participación, que de hecho es importante para nutrir el curso. Yo empiezo 9 en punto, por lo general, ¿ya? Se los indico porque a veces vayan a pensar pues, que inicio más tarde y no es el caso, ¿no? Vaya a ser que de ahí ingresen más tarde, se vayan a perder de repente alguna parte de la exposición y bueno, entonces yo sí inicio puntual, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor me lo hacen saber. Yo veo la parte de dictado de cursos netamente, por favor lo hago de conocimiento de una vez, toda la parte académica, ¿no? Del dictado de curso, pero ustedes tienen pues un asesor, ¿no? Un asesor para que pueda hacerles llegar la consulta de repente de dónde ubican determinado link, o dónde se encuentra tal material, ¿no? Entonces, todo lo concerniente a plataforma, ustedes ya la pueden visualizar con sus asesores, ¿no? Con la persona que los ha ayudado en el proceso de ingreso al curso, ¿ya? Para que no haya de repente esta, digamos, preocupación, ¿no? Y que me la hagan llegar a mí, porque en tema de plataforma hay personas especializadas para ello, ¿ya? Si por allí hay algún material que les interesa, porque más adelante vamos a tener un material en Excel, me lo hacen saber también y se puede subir a plataforma, ¿ya? Para hablar con la parte operativa. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Listo. Mi nombre es Patricia Alejandría. Conmigo van a llevar el curso de Recursos Humanos y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de planificación estratégica del talento humano, ¿ya? Bien, como ya les dije, si quieren participar, por favor, levanten su manito, ¿ya? Listo. A ver, vemos acá, ¿no es cierto? Todos creo que lo estamos visualizando. Vemos acá varias marcas, ¿no es cierto? Bastante conocidas, de repente para muchos de ustedes, ¿sí? Ahora, yo quisiera que ustedes, de repente alguno de ustedes, si quiere participar, me diga, ¿qué es lo que representa esa marca para ustedes? O sea, cuando ven esas marcas, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan ustedes? Hola, buenas noches. ¿Sí, Mari? Sí, buenas noches. Viendo las imágenes, veo lo que es marcas posicionadas ya en el mercado, un buen posicionamiento.
Ok, posicionamiento de marca, correcto. Gracias, Mari. Luis Córdoba. Luis Córdoba, ¿no? Ya, Betty Burga. Betty Burga. Hola, sí, hola, buenas noches. Buenas Viendo noches. esas marcas, al margen de ver el tema de posicionamientos, te recuerda una marca en especial, un producto en especial, ¿no? Coca-Cola gaseosa, Lego, niños, Barbie, niñas, entonces Adidas, deporte. Entonces tienen una simbología, creo que nos impacta y nos ha impactado desde antes. O sea, solamente el hecho de ver marcas, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Ver esos logotipos. Ese sería mi aporte. Ok, muchas gracias. Ya desde el logo estamos identificando probablemente el tipo de empresa que es, ¿no es cierto? Willy Villarroel. Buenas noches. Sí, y referente a lo que comentó la compañera, ¿no? De acuerdo a cada marca se va viendo, por ejemplo, el tema de las bebidas, ¿no? Del juego, del tema de los deportes, ¿no? Básicamente son de acuerdo a la, digamos, a la categoría que cada marca va representando básicamente, ¿no? O destacando en ese entonces, porque son marcas reconocidas a nivel internacional también, creo. Ok, hay un reconocimiento, ok, hay posicionamiento, hay reconocimiento, como que hay esa especie de alojamiento en nuestra memoria, ¿no? De lo que representan ya estas marcas. Alfredo Coloma, Sí, ¿cómo está? Buenas noches con buenas todos. noches. Bueno, lo que más veo es estatus social, ¿no? Porque si bien es cierto, detrás de esas marcas también hay otros productos alternativos y marcas y otras marcas alternativas que también pueden cumplir la función de esos productos. Pero más que todo también veo estatus, ¿no? Porque Lego, bueno, también tiene otras marcas idénticas, pero es un juguete que por la marca misma indica que no es accesible a cualquier público objetivo. No, lo mismo que Barbie, ¿no? También es una marca posicionada. Hay muchas otras muñecas, pero Barbie necesariamente es más que todo, si nos damos cuenta, las personas que tienen un mayor ingreso son las que podrían demandan de este producto, ¿no? Y al igual que Hasbro, Adidas y Uber, ¿no? Y PlayStation. Ok, correcto. Hay un tema de estatus, hay un tema de posicionamiento. ¿Y qué hay detrás de estas marcas? Porque, o sea, vemos este tipo de marcas, pero digamos que solas no se han hecho, ¿verdad? Entonces, Magdalena, ¿te escuchamos? Buenas noches. Ya, sí, justo referente al tema que hay detrás de las empresas que hacen que nosotros reconozcamos a estas marcas como algo ya cotidiano, ¿no? Porque ya nos ha marcado, por ejemplo, Coca-Cola, en su anuncio dice la felicidad, habla más de la felicidad. Entonces, cuando nosotros vemos una Coca-Cola, como que asumimos eso. Yo pienso más en el lado psicológico y aparte con el trabajo de las personas, ya porque como sabemos, actualmente las organizaciones o las empresas trabajan en un sistema abierto, ¿no? Más referente a las personas en esta etapa o era que es la era de la información. Se enfocó más a las personas, cómo llegar a las personas también a través de esos sentimientos que nosotros anhelamos o queremos, porque también las organizaciones nos benefician en eso, ¿no? En que nosotros podemos obtener algo a través de la ayuda de las organizaciones, claro, económicamente. Ok, vamos aterrizando entonces un poquito más en la idea, ¿no? Hay, de hecho, detrás de estas grandes empresas, personas que las constituyen, ¿no es cierto? Y no solamente personas, estamos también hablando de procesos, ¿no? A ver, vamos con Rosa Peña y luego Abel Salón, ¿ya? Sí, Rosa. Buenas noches. Al momento de que estoy observando los logos de las empresas, más que todo pienso que es la identificación, ¿no? Viene a ser como la identidad de cada empresa. En este caso estamos observando productos, marcas de zapatillas, juguetes, ropa, etcétera. Entonces, más que todo, si nos basamos en lo que son marcas y logos, creo que mucho juega con nuestra audiovisión, en el cual nosotros vamos a poder ni bien visualizarlas, inmediatamente vamos a identificar a la empresa, ¿no? Y eso es lo que ellos buscan, tener una marca posicionada en el mercado.
Ok, muchas gracias. Abel Salón, Buenas noches, ingeniera. buenas noches. Ingeniera, disculpe, la sesión lo va a cerrar todavía para poder ingresar un poco más tarde. No, la clase es de 9 a 10. Sí, sí, no, lo que pasa es que yo tengo ahorita un examen y es por eso que me voy a retirar de estas clases, pero voy a ingresar un poco más tarde. La clase se graba si no me equivoco y lo puedes revisar. Ya, bueno, muchas gracias, ingeniera. Ah, ok, a ti. Chicos, antes que me olvide, por favor, estoy viendo varias personas que solamente tienen el nombre o tienen números como identificador o tienen user. Así que, por favor, renómbrense y pongan su nombre completo por el tema de asistencia, ¿ya? Renómbrense, por favor, ¿sí? Ronnie, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Buenas. En el tema de las marcas, la mayoría tiene buena trayectoria y aparte de eso son consumo número uno casi a nivel mundial. Y bueno, detrás de todas estas empresas hay un equipo humano que hace que día a día sean las marcas elegidas por el público, ¿no? Dentro de esas empresas hay mucha gente bueno, que trabaja arduo, han trabajado años para que esté posicionada donde está posicionada, bueno, ahora. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias, Ronnie. Sí, hay un concepto que viene detrás de todo lo que estamos viendo. Vemos grandes empresas, vemos grandes procesos, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Entonces, aquí viene justamente a tallar un concepto que es indispensable, como es la planificación. A los que todavía no les estoy dando pase, por favor, para que participen. Vienen más preguntas más adelante, ¿ya? Así que no se preocupen por ello, ¿ya? Sino que igual tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos realmente por planificación? ¿Y por qué es tan importante dentro de una organización? La planificación estratégica justamente llega a ser ese proceso de gestión. ¿Y quién realiza el proceso de gestión? El recurso humano, ¿no? Ahora, ese proceso de gestión permite a todas las organizaciones definir, ¿no? Y establecer objetivos, es decir, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿No? Y, de hecho, estos objetivos, ¿no? Son objetivos que se pretenden lograr, ¿no? Y para lograrlos justamente se requieren, pues, llevar a cabo actividades determinadas, ¿no? Dentro de un periodo de tiempo. Sobre la base de la planificación estratégica es que se van a elaborar todos los demás planes de empresa, ¿no? Tanto los planes tácticos como también los operativos. Y vemos en ese pequeño esquema, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, que dentro del pensamiento estratégico tenemos conceptos que ustedes ya, de hecho, los manejan, porque toda empresa lo maneja, ¿no? Como es pues la misión, la visión, ¿no? Aquellos valores, ¿no? Y dentro ya de la planificación estratégica es donde abordamos los diagnósticos estratégicos, ¿no? La ventaja competitiva, la operacionalización estratégica, ¿no? Y de hecho, pues muchas de las herramientas que vemos aquí, como por ejemplo el FODA, ¿no? Ya son herramientas que la hemos utilizado, aunque sea de manera básica, ¿no? Son herramientas que se utilizan desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son aquellas características, ¿no? De la planificación estratégica? Como les decía al inicio, ¿no? Nos ubica y nos posiciona, ¿no? En ese ámbito de dónde estamos, pero también hacia dónde queremos ir, ¿no? Toda empresa cuando nace no va a permanecer en ese ámbito nada más, no va a permanecer solamente en ese espacio, en ese estatus por años. Se supone que las empresas pues evolucionan, se supone que de repente al inicio, ¿no? Empezaron precariamente, pero que luego, ¿no es cierto?, obtuvieron mejores resultados. Lo hemos visto en grandes organizaciones como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Facebook, ¿no? No empezaron como son o como están al día de hoy. Entonces vemos esa evolución, pero para ello se delimitó cómo estoy empezando, pero qué es lo que quiero también lograr ser, ¿no? Otra característica importante es que su objetivo
de la planificación se da a largo plazo. Yo planifico, sí, son actividades que se dan de manera continua también, ¿no? Y esa secuencia de actividades justamente me lleva, ¿no es cierto?, a una planificación con resultados a largo plazo. Son procesos continuos, ¿no es cierto?, que permite a las organizaciones actuar de manera mucho más dinámica. Bien sabemos que hoy en día, ¿no?, el ambiente, el entorno es altamente cambiante, ¿no? Creo que de alguno u otro modo la pandemia, ¿no es cierto?, nos ha empujado, ¿no?, a que los entornos sean muy dinámicos, ¿no?, a que ya el tema de estar estáticos no sea, ¿no?, para muchas organizaciones una opción. Basta ver, ¿no?, cómo hay muchas empresas que antes operaban netamente en la presencialidad y que vista esta situación tuvieron que migrar al ámbito pues digital, ¿no? Ciertamente hay también empresas, ¿no?, que migrando al ámbito digital ya quieren mantener sus procesos así, digital. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no ha habido mayor cambio o que la productividad no se ha afectado y más bien el trabajo digital en muchos casos ha representado salarios emocionales importantes, ¿no? Otro punto que es esencial es que centra las fortalezas y los recursos de la organización en actividades que son claramente importantes. Yo no planifico para actividades que de repente no tienen importancia, no tienen relevancia, sino que yo planifico para obtener resultados que a la larga, ¿no?, como empresa me va a permitir sostenerla, ¿no? Ahora, si bien nosotros estamos hablando acá de procesos, de empresa y demás, no nos vamos a olvidar tampoco, ¿no es cierto?, que todo esto no sería posible sin que hubiera pues el recurso humano adecuado, el recurso humano idóneo, ¿no? Este tema de la planificación tiene como base la parte de recurso humano justamente, ¿no? Entonces, al abordar esta situación, ¿no?, al tener al recurso humano como base, de hecho, los cambios, la planificación, se puede dar en todos los niveles de la empresa, ¿no? Cuando yo, como organización, ¿no es cierto?, quiero establecer un cambio, ¿a quién recurro más rápido? ¿Con quién tengo que hablar para que se ejecute ese cambio? ¿Con la parte tecnológica? Puede ser de apoyo, pero, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, ¿hacia quién nos dirigimos para hacer los cambios? Primero, hacia el área de recursos humanos, porque había que ver, ¿no es cierto?, quiénes podían migrar al ámbito digital, quiénes de repente contaban con las herramientas necesarias, ¿no es cierto? Entonces, la primera área en ser vista allí era el recurso humano para ver con qué personal contamos y si aquel personal tenía los recursos necesarios para laborar de manera también remota, ¿cierto? Entonces, la planificación tiene, ¿no es cierto?, digamos, esa casuística, ¿no es cierto?, esa contemplación de poder ejecutarse a nivel de, digamos, todas las escalas, ¿no es cierto?, o todos los niveles que se den en la organización, ¿no? Hablamos de nivel, pues, directivo, operativo, ¿no?, ejecutivo, etc., ¿no? Coordina el entorno interno de las organizaciones con el entorno externo. Por eso que en la planificación hay que evaluar la parte interna, que es con la que contamos, los clientes internos que finalmente vienen a ser todo el recurso humano que tenemos, pero, ¿no es cierto?, también tenemos que evaluar aquella parte externa, que de hecho puede afectarnos, ¿no? Pasó, y tomo de repente de ejemplo mucho el tema de la pandemia, porque creo que fue digamos, el ejemplo más claro, ¿no?, de cambios sostenibles, ¿no?, de un cambio que a las finales ha logrado, en algunos casos, ¿no es cierto?, que las empresas logren explotar el potencial humano a su máxima expresión, ¿no? Antes estábamos de repente en una zona de confort, ¿no?, en la que, bueno, era muy rutinario, ¿no es cierto?, pues levantarse temprano, irse de repente al trabajo, pasar 2, 3 horas en el transporte público, ¿no? Terminar pues a las 5, regresar, etc., ¿no? Pero este cambio, ¿no es cierto?, permitió justamente adaptarnos, ¿no? Y los que no se han adaptado, obviamente, en algunos casos han quebrado o simplemente han desaparecido, ¿no? Pero
en el tema del análisis que se hace a nivel organizacional, hay que tener en cuenta ambos aspectos. La parte interna, que habla de nuestros recursos propios, y aquella parte externa que de hecho nos afecta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los modelos de planificación estratégica, ¿no? Tenemos diversos modelos. La aplicación va a depender básicamente de las empresas, lo que quieran aplicar, el tamaño de la empresa, el rubro de la empresa. Muchas empresas utilizan, por ejemplo, el cuadro de mando integral, ¿no? Ya muy conocido de repente por ustedes, donde pues vemos y tenemos en cuenta el tema de objetivos, las medidas, indicadores, iniciativas, etc., ¿no? Tenemos también el mapa estratégico que nos permite tener esta visión un poco más gráfica, ¿no? De lo que tenemos a nivel interno de la organización. Tenemos también el análisis FODA, que es muy común, ya muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Que nos habla pues de la fortaleza, las amenazas, debilidades y oportunidades. El análisis PET, que también nos ayuda, ¿no es cierto?, a evaluar coyunturalmente pues la parte política, la parte económica, ¿no?, la tecnológica y la sociocultural, ¿cierto? Tenemos el análisis de brechas, ¿no?, que nos ayuda a evaluar las necesidades. El análisis de Porter, ¿no?, de las 5 fuerzas de Porter, ¿no?, donde vemos pues el tema de los competidores, ¿no es cierto?, los productos, etc. Tenemos el análisis Brio, que nos habla pues de visualizar pues el valor, ¿no?, a la organización en sí misma, y la estrategia del Océano Azul, ¿no?, que de hecho nos ayuda, por ejemplo, a trabajar en mercados que están pues saturados, ¿no? Digamos, nos ayuda a trabajar bajo presión, ¿no? Porque bien sabemos que en mercados pues que están ampliamente saturados, como que es, entre comillas, mucho más difícil pues conseguir clientes. Entonces, esta estrategia del Océano Azul ayuda a las empresas a trabajar, entre comillas, lo digo, ¿no?, porque es una expresión, a trabajar bajo presión, ¿no? Porque, de hecho, al haber mucha competencia, pues nos obliga, ¿no?, a establecer de repente ese valor agregado al cliente para permanecer pues activos, ¿no?, en el mercado laboral. Ahora bien, dentro de lo que comprende, ¿no es cierto?, a la gestión propia de la planificación, tenemos 2 conceptos que a veces tendemos mucho a, digamos, a confundirlos, ¿no? Por un lado tenemos la gestión de recursos humanos, y por el otro lado tenemos la gestión del talento humano. Suena similar, pero no lo es, ¿no es cierto? En la gestión de recursos humanos vemos básicamente lo concerniente a las reglas, las políticas, ¿no?, el tema operativo, ¿no?, todos los procesos, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo dentro del área pues, de recursos humanos, ¿no?, vacaciones, pagos, etc., ¿no? Pero dentro de la gestión del talento humano vemos ya lo que concierne a estrategias de retención del talento, ¿no?, al diseño, ¿no es cierto?, de estrategias que permiten a la organización claramente pues asegurar, ¿no es cierto?, a ese talento de alto potencial, ¿no? No todas las empresas tienen la suerte de contar pues con personas calificadas. O sea, pueden haber muchas personas dentro de un área, pero no todas están calificadas. Entonces, cuando realmente se llega a ese punto de encontrar a esa persona idónea para un puesto de trabajo, es que se genera, ¿no?, y sale a flote, y de repente como que se trabaja más en esto de la gestión del talento humano, porque queremos retener, queremos que ese talento de alto potencial siga trabajando también con nosotros. Entonces, para ello, ¿no?, claramente, aquí entra a tallar pues ya muchos factores, ¿no?, tema de clima laboral, tema de salario emocional, ya entran a tallar muchos factores que van a permitir justamente la retención de este colaborador dentro de la organización, ¿no? Entonces, diferenciando, tenemos que la gestión de recurso humano habla de aquellos procesos, ¿no?, operativos, ¿no es cierto?, básicamente, y la gestión del talento humano son las estrategias de retención, cómo es que yo engancho, cómo que yo fidelizo, ¿no es cierto?, a mi cliente interno, ¿no?, que finalmente son mis colaboradores. Ahora, tenemos acá una pregunta, y aquí sí habían, no sé si siguen sus manitos levantadas, ok. ¿Qué es lo más importante en la planificación estratégica del talento humano?
A ver, Ronnie creo que ya había participado. Anthony, ¿te escuchamos? ¿Qué crees tú? Anthony Misme. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto a la planificación estratégica del talento humano, hoy en día, ya justamente con la pandemia, ¿no? Se ha visto que ya la persona no solo busca un salario elevado, sino también ya busca lo que se le llama el salario emocional, ¿no? Tener tiempo con la familia, tener tiempo para uno mismo. Entonces, creo yo que las empresas que apunten a esa gestión del tiempo del trabajador, a simplificar los procesos, creo que el trabajador se va a identificar más con la empresa y de esa manera creo yo que es una forma de fomentar el talento humano. De fidelizarlo, ¿no? De Así es. fidelizarlo. Ok, muchas gracias. Carmen Rosa, ¿te escuchamos? Buenas noches a todos. Sí, Carmen Rosa. ¿Me escuchan? ¿Está? Ya, seguimos. Luis, ¿sí? Carmen Rosa. Sí, ¿me escuchan? Un poquito pasa es puedes que estoy- elevar tu voz, ¿sí? Sí, lo que pasa es que estoy un poco afónica. Ah, ok, ok. Sí, sí. Ya. Bueno, la pregunta, para mí lo más importante es el clima laboral y la oportunidad de crecimiento, ¿no? Dentro de la empresa, en todo aspecto, ¿no? Capacitaciones, ¿no? Oportunidades de ascenso. Para mí eso sería, ¿no? Aprovechar o retener un talento en la empresa. Eso sería por mi lado. Ok, Carmen Rosa, muchas gracias. Sí, de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, las formas de salarios emocionales que hay. Hoy en día las empresas apuestan mucho por eso, porque de hecho, a ver. Por favor, ¿alguien tiene el audio prendido? ¿Pueden desactivarlo? Ok, gracias. ¿Sí? Ya, ok, listo. Luis Jauregui, ¿te escuchamos? Buenas noches, Miss. Sí, básicamente Buenas noches. había dicho anteriormente mi compañera Carmen Rosa, ahora se ve el tema de superarse uno mismo, ¿no? Y sobre todo estar bien, tener un buen clima laboral. Y también, bueno, sería un punto extra el tema del pago, pues, ¿no? Un mejor salario y pasar tiempo con la familia. Eso sería por mi parte. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, de hecho, miren, el tema del pago, ¿no? Por decirlo así, o del, digamos, del salario líquido, es algo que ya asumimos, ¿no? Cuando ya estamos postulando una empresa, se asume que es obvio que va a haber, ¿cierto? Pero hoy en día, y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, ¿sí? Bueno, vamos a tocar brevemente. Hoy en día, las personas van mucho más allá de eso, ¿no? Hoy en día las personas valoran mucho más su tiempo. Y eso lo sabe cada empresa, ¿no? O sea, por eso es que justamente el trabajo remoto hoy se constituye como un salario emocional, ¿no? Porque si nosotros de repente echamos pluma de la cantidad de tiempo que perdemos o hemos perdido en el transporte público cuando era presencial, ¿no? Era pues un lapso de 2, 3 horas como mínimo, ¿no? Diarias en transporte público. Entonces, al elaborar un trabajo remoto, esto ha permitido que justo esas 2 o 3 horas se aprovechen en familia, ¿no? Entonces, constituye un salario emocional, por supuesto. El año pasado hubo un estudio realizado, si no me equivoco, a 1000 empresas, lo realizó la Price, que es una consultora internacional, quizás muchos de ustedes han trabajado con ella, e hizo un análisis a nivel latinoamericano, ¿no? Para evaluar, pues, cómo es que se había recepcionado a nivel de empresa, de repente, el trabajo remoto, ¿no? De ese 100%, el 83% de las empresas indicó que la productividad no había ni subido ni bajado, se había mantenido, ¿no? O sea, presencial o remoto, prácticamente tenían los mismos resultados, ¿no es cierto? El 83%. De allí salía un 4% que decía que había bajado,
que su productividad había bajado porque estaban en remoto. Y el resto decía que incluso había subido, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día las estrategias de retención van por allí, ¿no? Hay personas que no tienen con quién dejar, por ejemplo, a sus hijos, y que en épocas de pandemia, trabajando de manera remota, lo han podido hacer. Es valorado, muy valorado. Pero bueno, lo vamos a ahondar más en la próxima clase, ¿sí? Ahora, tenemos, ¿qué es lo más importante en la planificación estratégica del talento humano? Somos cada uno de nosotros. Y a veces nos olvidamos de eso. Por eso que cuando yo les puse la imagen de estas grandes empresas, yo les decía, ¿qué ven en esas empresas? Vemos posicionamiento, vemos grandes marcas, vemos estatus, sí, pero eso no es algo que venga solo. Eso es algo construido. ¿Y quién lo construye? No lo construye la tecnología por sí sola. Lo construye cada persona que labora dentro de la organización. Entonces, muchas veces estamos solamente viendo desde afuera, ¿no? Esa gran empresa, ¿no es cierto? Ese nivel que ahora maneja, pero no vemos lo que realmente es importante. Anteriormente, cuando uno buscaba trabajo, ¿no es cierto? Bueno, y de repente, no sé, pues, uno pedía un aumento, qué sé yo, ¿no? ¿Qué te decía la empresa? Si te quieres ir, vete, detrás de ti hay 100, ¿no es cierto? Esa era la respuesta de la empresa. Pero hoy en día, ¿no es cierto? Podemos decir, sí, hay 100, hay 200, pero la pregunta es, ¿esos 100 que están atrás o esos 200 tienen la capacidad para desarrollarse en ese puesto de trabajo? ¿Realmente tienen la competencia para realizar esas actividades? Yandira, ¿te escuchamos? Yandira. No, bueno, a lo que decía profesora, ¿no? Efectivamente, ahora, antes realmente era, bueno, también habían muchos profesionales que mostraban sus documentos, pero hoy en día bastante se ha visto la habilidad de las personas en cuanto al desempeño en, digamos, ya sea en un determinado puesto, que eso ha abarcado a que nuestros empleadores vean que hay un buen desempeño, ¿no? Y por ahí también ellos tal vez ahora tratan de cuidarnos, ¿no? Y de que no nos vayamos de la empresa o cuando hay otro tipo de ofertas, ¿no? Ok, gracias, Yandira. En efecto, antes las empresas lo que querían era cubrir la vacante, ¿no? No importaba si la persona era calificada o no, era cubrir la vacante y punto. Ya cómo se desenvuelva es otro tema. Pero hoy en día no, porque las empresas se han dado cuenta que más caro les sale contratar a una persona que no es idónea para el puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica del talento humano, estamos hablando de personas altamente calificadas en el puesto. Yo no puedo poner a cualquier persona allí, ¿no? Porque me va a resultar mucho más caro a nivel de organización. ¿Por qué? Porque esta persona de repente no quiere aprender, ¿no es cierto? Y se ha dado casos, ¿no? En los que yo contrato, pero digamos que hay una demora en el aprendizaje o de repente no se alinea tampoco con los objetivos, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo cuando se hace una planificación, por ejemplo, en cuanto a contratación de personal para contratar para determinados puestos, ¿no es cierto? Es importantísimo y lo vamos a ver en la próxima clase justamente la importancia de los procesos de reclutamiento y selección, porque de allí viene todo, de allí parte todo. Luis Jauregui, ¿te escuchamos? Sí, Miss, yo tengo un claro ejemplo de eso en la empresa en la que estoy laborando ahora. La gerente por la edad tuvieron, bueno, que jubilarla, pues, ¿no? Entonces, se contrató personal especializado para ver un nuevo gerente, porque dentro de la institución, bueno, supuestamente no se cumplían los perfiles. Y esta persona o este gerente, bueno, ya lleva como 8 meses, 9 meses casi, y hasta ahora no se adapta a la empresa. Y supuestamente tiene una gran trayectoria como gerente, pues, ¿no? Y bueno, es ahí en donde se ve que no necesariamente el personal o la persona que tiene varios títulos se va a desarrollar en un campo como en otros, ¿no? Ok, Luis, has tocado un tema que es vital y vamos a ver, por eso tenemos 8 clases en realidad con ustedes durante el mes. Hay un tema que es importante, lo vamos a ver en una de las clases que tenemos, como es, por ejemplo, la parte de habilidades blandas, ¿ya? Hay personas que como cartón han juntado mucho,
¿sí? Han juntado mucho, tienen muchas especializaciones, todo lo que ustedes quieran a nivel académico, ¿correcto? Sin embargo, vemos que no son idóneas para el puesto, ¿no? Nos hemos chocado, creo yo, con gerentes de recursos humanos que te patean hasta la puerta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿pueden haber, correcto? Pueden haber muchas, digamos, mucha especialización y detrás mucho tema académico, pero ¿de qué me sirve con una persona que ni siquiera puede establecer una comunicación asertiva con el resto del personal? No me sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que en algún momento a todos nos ha pasado que hemos tenido jefes digo yo, porque no pueden ser líderes, jefes que no han sido adecuados para el puesto. A todos nos ha pasado, ¿no? Que nosotros decimos cómo han llegado ahí, nadie lo sabe, ¿no? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Sin embargo, están ahí, ¿no? Sin embargo, están ahí, ¿por qué? Porque son amigos, porque está pues la dedocracia, etc., ¿no es cierto? Entonces, más allá del tema académico, y se los digo porque, bueno, yo trabajé en una empresa muy grande, en una transnacional, por ejemplo, donde el gerente pues ganaba 18.000 soles, ¿no es cierto? Y era una persona que difícilmente podía entablar una comunicación o mantenerla, ¿no? Entonces lo terminaron sacando, sí, pero a la empresa le costó también mucho, ¿no? Porque no se adecuaba, no se acoplaba, o sea, dividía al equipo, ¿no? Entonces era como que estar en constante, digamos, lucha, ¿no es cierto?, por integrar un equipo, pero por parte de nosotros, no por parte de él. Pero bueno, son cosas que se dan. Lisi Calderón, y avanzamos, por favor, ¿sí? Lisi. Sí, buenas noches. Buenas Lo noches. que pasa es que muchas veces a las personas que supuestamente tienen un buen cargo, les falta empatizar más con el personal que tienen. Muchas veces porque ya llegaron al cargo que soñaban, se les olvida cómo ellos también empezaron. Bueno, si es que en algún momento han empezado de abajo o si de repente es por amistad o por netamente conveniencia que llegaron a ese cargo, pues no saben cómo tratar ni llegar a su personal. Y creo que a muchos y a muchas personas nos ha pasado eso en nuestros lugares de trabajo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay gente que realmente no se merece el puesto, pero bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Muchas gracias, Lizzy. Ok, ahora, pero más allá también de todo lo que estamos conversando, hay un tema que es vital, ¿no? Y que muchas veces dejamos de lado. Pues yo le decía, hay un tema tecnológico que de repente sirve de apoyo, pero hay un tema que incluso es mucho más importante, y es nuestro cliente interno, ¿no? Y son nuestros colaboradores, ¿no es cierto? Entonces, un empleado insatisfecho genera, ¿no?, clientes insatisfechos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando era presencial, el tema de sacar, en algunos casos, no digo que en todos, cita, por ejemplo, en el seguro, ¿no? Tu nombre, y esto, y aquello, o sea, te tratan como si fueras, pues, no sé, a pedir favores, ¿no? Cuando en realidad es su trabajo, ¿no? Pero bueno, y además como que a los hospitales no nos vamos por deporte ni a hacer vida social, ¿no? Nos vamos porque realmente necesitamos, pero vamos la pregunta es, ¿la persona es la persona adecuada para el puesto de trabajo? Así sea la de recepcionista, admisionista. Es más, ese tipo de puestos son los que más empatía requieren con el público, porque son personas que están yendo por algún tema de salud, por ejemplo, ¿no? Ahora, en contraparte viene el otro tema de que si nosotros mantenemos, ¿no es cierto? Por un lado está que de repente no sea la persona adecuada, se eligió mal a la persona. Y por el otro lado está en que la empresa, ¿no? Simple y llanamente, pues también los puede tratar mal y por ende se puede generar esta insatisfacción y puede generar los clientes finales o los usuarios finales insatisfechos. Entonces, la gestión del capital humano de la organización justamente es la responsable de que los empleados, los colaboradores, ¿no es cierto?, se sientan satisfechos, ¿no? De acuerdo a esta satisfacción es que esta va a ser trasladada a mi cliente final, ¿no?, o a mi cliente externo, ¿no es cierto? Entonces, el primer cliente que debe estar satisfecho es el que tenemos adentro, es el que tenemos de manera interna en la organización, ¿no? Muchas veces las empresas se preocupaban antes, ¿no? Porque hoy en día ya se conoce toda esta casuística, pero antes se preocupaba mucho que el cliente externo esté contento. Y la pregunta es, ¿cómo va a estar contento si hay una mala atención? Y todo empieza de manera interna,
¿no? Las empresas escuchan a su cliente interno, las empresas que escuchan, de hecho, aumentan, ¿no? Los ingresos, aumentan también su productividad, crea seguridad psicológica, y eso es vital. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, ha sido terrible, por ejemplo, ver casos de personas que constantemente mensajeaban, ¿no es cierto?, a su empleador y simplemente los dejaban en visto, al punto que muchas personas han conseguido otro trabajo y nunca les llegaron a contestar. Entonces, el tema de seguridad psicológica es un aspecto importantísimo, ¿no? Entonces, si constantemente están, que presionan, que te voy a votar, que te voy a sacar, o sea, la pregunta es ¿cuándo trabajamos bien? ¿No? Entonces, también se tiene que generar, ¿no?, este equilibrio, ¿no es cierto?, emocional para que los trabajadores estén bien. Nayeli, ¿te escuchamos? Nayeli. Sí, ingeniera, buenas Sí. noches. Por ¿Cómo ejemplo, estás? yo también he pasado por una empresa industrial que era grande y que, por ejemplo, ahí trabajaba toda la familia. Entonces era como que todos los jefes eran familia y no había realmente gente capacitada. Había un jefe personal que ya también había separado recursos humanos, pero sin embargo no se trabajaba bien. Había un montón de rotación de personal, había gente que no le gustaba ya su trabajo. O sea, te hacían sentir, te decían, ¿no? O sea, no, tú para la empresa no eres indispensable. Eso es lo primero que te hacían sentir y decir, ¿no? Te ponían el ejemplo, ¿no? Si tú te vas, alguien puede venir a ocupar tu lugar, pero acá indispensable para la empresa no eres. Por eso había demasiada rotación de personal. Era como que cada semana entraba personal y cada semana se iba, porque no duraban tanto en la empresa, porque no había alguien que los escuchaba, no había, hasta incluso había memorandos por un minuto de que te habías pasado, no sé, del almuerzo, un minuto de tolerancia del ingreso, te dejaban afuera. O sea, un montón de cosas que hacían que el trabajador se sienta insatisfecho, ¿no? Desde la entrada del trabajo hasta que se iba, porque tenías que pelearte que, para que te dejen salir, porque como había un seguridad y tenías que cumplir, tal vez te decían, no, para estar necesitamos horas extras, pero si tú no querías, pues nadie te podía obligar a hacer horas extras, pero no te dejaban salir, o sea, te retenían a la puerta. O sea, desde el inicio a la salida te hacen como que a los trabajadores sentirse impotentes, mal. O sea, había un montón de fallas ahí que a pesar de ser no tan profesionales o tantos cartones que han tenido, tantos títulos, no saben tampoco cómo es que se trata de verdad, ¿no? A una persona o al personal indicado. Ok, muchas gracias, Nayeli. Mira, ella has tocado varios puntos, ¿ya? Ahí hay un tema, sí, las empresas familiares por lo general tienen estas restricciones, ¿no? Los únicos que suben, los únicos que tienen cargos elevados son la misma familia, ¿no? Yo trabajé en una empresa así también, y lamentablemente pues no había esa línea de crecimiento. Hay una limitación importante, y en estos tiempos el crecimiento, al menos para los que ya tenemos cierto nivel de experiencia, creo que es importante y es vital. Entonces, si hay una empresa en la que tú ingresas y no hay esa línea, yo lo pensaría dos veces antes de ingresar, ¿no? Ahora, el tema del trato, y también lo vamos a ver cuando tengamos la clase de clima laboral, el tema del trato, quizás algunas personas que recién están entrando al ámbito laboral lo aceptan, ¿no? Porque, bueno, la necesidad premia, porque hay que fijarnos en la realidad de nuestro país también, no es que los trabajos estén botados, pero, digamos, para las personas que ya tenemos cierto expertise en temas laborales, el tema del clima no es negociable, ¿no? Esa es una de las cosas que no son negociables por ningún lado, ¿no? Preferiría en todo caso no ingresar, ¿no? Antes que aceptar. Y lo otro es que era prácticamente un secuestro, ¿no? Si no los dejaban salir. Entonces, ni pensarlo, ¿no? Pero bueno, son experiencias que uno va adquiriendo, pues, ¿no? Por todo lo que tú has mencionado también yo he pasado, y muchos de los que están acá seguro que sí, ¿no? Yo también he pasado por eso, ¿no? Al inicio sobre todo, pero bueno. Ok, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que se enfrentan
al crear una planeación estratégica en recursos humanos, la resistencia al cambio. Lo hemos visto en plena pandemia. He trabajado, por ejemplo, con personas, y quizás también ustedes, con personas que se resistían a el manejo, por ejemplo, tecnológico. Ese ha sido el talón de Aquiles de muchas personas, ¿no? Como que no, que para conectarnos, que cómo se hace, ¿no? Como que muchas empresas incluso tuvieron que capacitar, ¿no?, a su personal para incluso para saber cómo es que se abría pues un Meet, un Zoom, ¿no? Entonces, pero existe todavía, ¿no? Sin embargo, era la única opción, no había otra, ¿no es cierto? Entonces, pero no deja de ser ese obstáculo, ¿no es cierto?, para la planeación estratégica, ¿correcto? Tenemos la oposición a los objetivos y políticas. Por ejemplo, es lo que su compañera nos puso en ejemplo. Por eso son tan importantes las casuísticas que ustedes manejen y las puedan también mencionar, porque en base a eso también sacamos los ejemplos, ¿no? La oposición a los objetivos y políticas, en este caso de la empresa familiar, ¿no? De estar pues permanentemente incidiendo en que tú no eres indispensable. Si tú te opones, si tú te pones en el plan de que, oye, no, valórame, estás ya en esa oposición, ¿cierto? Entonces se genera, por decir así, pues estos problemas, ¿no? Que de hecho, pues también para la empresa sería un problema tener a personal que esté en contra, ¿no es cierto?, de sus objetivos, de sus políticas. Otro punto que es fundamental es la incertidumbre acerca del futuro, ¿no? Y como les digo, muchas empresas hasta la fecha, mira ya cuánto ha pasado, 2 años ya, siguen sin contestarle siquiera con un gracias a aquella persona que trabajó en esa organización, que claramente la coyuntura nos llevó, ¿no?, a que muchos redujeran personal, en algunos casos se paralizaran las labores, pero eso no tiene nada que ver con que uno hasta el final sea gente, pues, ¿no? Y eso ya habla mucho también de cómo actúan las empresas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero cuando recién pasó la pandemia, recién inició, perdón, la pandemia, hubo una cadena de cines muy conocida que lo primero que hizo fue despedir personal, pero así, masivamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no había otra alternativa? ¿No? Pregunto, ¿no? ¿No había otra alternativa? Realmente, digamos, era necesario el despido masivo, ¿no? Ahí habla mucho de la cultura que está manejando la empresa, ¿no es cierto? Si la cultura de la empresa es, bueno, me libro del problema rápidamente, entonces lo que va a hacer es recurrir a esas prácticas, ¿no?, de despidos masivos. En contraposición, por ejemplo, salió pues esta empresa, recordarán ustedes, Panadería San Antonio, ¿no?, que pese a no tener pues una cadena de panaderías, ¿no?, siguió apoyando al personal, digamos, no los dejó en la calle, no los despidió, y es que ellos manejan otro tipo de cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional a ellos les permitió ser más ágiles también en cuanto al tema de la planeación, por ejemplo, en el cambio de giro de negocio, ¿no? En reestructurar esas personas que de repente estaban atendiendo al público, empezaron a hacer deliveries, o sea, mucho tiene que ver, ¿no?, cómo se maneja la cultura dentro de la empresa. Ok. Tenemos también la falta de delimitación clara en las responsabilidades, también configura un obstáculo, sobre todo cuando las cosas no son del todo claras, ¿no? Porque a veces, y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Empezamos con un trabajo, ¿no es cierto? Tú vas a hacer esto, y por ahí te dicen, mira, ¿puedes hacer esto también? Bueno, tú dices, bueno, con favor te lo hago, ¿no? Pero luego te dicen, ¿y esto también? Y a las finales empiezas con una responsabilidad y terminas con otra, ¿no? Entonces, yo tuve esa casuística, ¿no? A mí, por ejemplo, yo estuve a cargo de toda una operación, pero yo empecé, por ejemplo, en provincia, en una provincia, ¿no? Y después, ¿te puedes hacer cargo de esto? Ya, correcto, otra zona, ¿no? Y esto, ya, todo por el mismo sueldo. Y a la larga, terminé siendo la encargada de toda la parte norte y nororiente, ¿no? Y todo por el mismo sueldo, ¿no es cierto? Entonces, cuando no existe esta delimitación clara, ¿no?, de responsabilidades, es un poco complicado, ¿no? Bien, listo. El desarrollo de un plan estratégico de recursos humanos permite justamente comprender y comunicar aquellas funciones, ¿no es cierto?, del recurso humano para dar, pues, forma, para dar pie a estas expectativas que tiene la empresa sobre el área. Ahora bien, vamos a
hablar de repente ya en términos de ejemplos, ¿no? Sobre una empresa que es ampliamente conocida por ustedes, ¿no? Y paso a hacer la consulta y vamos a empezar con las personas que tenían su manito levantada, ¿ya? ¿Qué factores determinaron su éxito? A ver, tengo aquí a Nayeli, creo que ya había participado, Nayeli. Sí, ya, bajen su manito, ¿ya? Mónica Angulo. ¿Cómo levanta la mano? Buenas noches. Bueno, Sí, yo creo que H&M está dirigido más que clase de nada mamá. La mamá no se le a molesta en la- clase. Por favor, chicos, lo hablamos, discúlpame, Mónica, lo hablamos al inicio, mantengan sus audios apagados, ¿ya? Ok, listo. Mónica, te escuchamos. Sí, yo creo que H&M está dirigido, creo, la mayor parte de lo que ellos venden, comercializan, es dirigido a las mujeres porque tiene por la moda y muy aparte que también tiene productos de hogar, entonces más que nada son las mujeres que están metidas ahí. Tienen un público directo, a pesar que son productos en general para hombres, mujeres, niños, tienen un público directo que en realidad son las mujeres. Está diseñado básicamente en atraer, en jalar todo lo que es codo femenino. Entonces, es lo que he visualizado. Tengo conocidos que trabajan dentro de H&M y entonces, bueno, ese es mi punto crítico. No sé qué opinan los demás, pero básicamente es eso. Ok, tú indicas que un factor que determinó el éxito fue que de repente tienen un público objetivo definido, ¿no? ¿Sí? Claro. Claro. A ver, sí, ok, muchas gracias, Mónica. Sí, el público definido. Chicos, les pido por favor se renombren, porque realmente no los ubico en cuanto están que levantan la mano, pero no los ubico en cuanto a nombre. ¿Pueden por favor renombrarse? No sé, hay una persona acá, Arocha, no sé quién será. Renómbrese porque luego van a tener inconvenientes con el tema de las asistencias, ¿sí? No sé quién es, Arocha. Bueno, pasamos. Evelyn, ¿te escuchamos? Bueno, para mí, por ejemplo, yo siempre he comprado antes en Saga, ¿no? Por las promociones, los descuentos y todo esto, ¿no? Pero H&M empezó como que algo chico. Y ahora pues ya es una empresa más grande, más posicionada aquí en lo que es Perú. Pero sobre todo, yo creo que lo que ellos han determinado su éxito es la calidad del personal que ellos contratan, porque son bien gentiles, te ayudan, ¿no? Están siempre pendientes de que el cliente salga satisfecho. Y yo creo que eso es parte de que uno se sienta cómodo y quiera ir, ¿no? Porque a veces las prendas están de repente distribuidas por distintos lados y ellos gentilmente te ayudan y van contigo y te dicen, señorita, que no para acá o no para acá, ¿no? Tal cosa, ¿no? Ay, sí, sí hay, así. Y yo creo que eso también influye mucho para que una empresa siempre salga, sea exitosa, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Evelyn. Miren, ellos tienen una base muy sólida en cuanto a gestión de recursos humanos. Como dice su compañera, hay un tema de amabilidad, hay un tema de saber comunicarse con el cliente sin llegar al exceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hemos ido a alguna tienda, por ejemplo, hay vendedores que andan detrás de nosotros, como que ya lo vemos como una especie de acoso también, ¿no? O sea, o como que están, ¿en qué momento compras, no? Y si no compras, de repente como que te empiezan a mirar mal, ¿no? Entonces, ellos en tema de gestión de recursos la tienen clara. Mi personal, si está contento, eso también lo va a reflejar afuera. Y por ende, la atención llega a ser así. Ellos tienen muchos cursos con respecto al tema del trato también al cliente, ¿no? Ana, ¿te escuchamos? Ana. ¿No? Yulisa, ¿te escuchamos? Hola. Sí, te escuchamos. Mi nombre es Ana. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Respecto a esta marca H&M es que lo que brinda es exclusividad. Ana, me parece que tienes algún problema con el audio, no se te escucha bien. ¿Sí?
A ver. No. Buenas noches, ¿aló? Sí, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, mire, mi opinión es respecto a esta marca es que lo que brinda es realmente exclusividad. Los precios que brinda esta marca, en realidad a diferencia en el mercado, son mucho más altos, pero brinda, digamos, productos que son únicos y actúa un poco en la psicología de la población que va a hacer las compras, ¿no? A diferencia de los que usted menciona, en los que están en los mercados o los jaladores, ¿no? Que normalmente las ropas son mucho más comunes, mucho más utilizados. En cambio, esta marca es interesante porque jala otro tipo de población, de repente mucho más pudiente económicamente hablando, y prefiere, digamos, adquirir productos que son únicos en el mercado, ¿no? Y que renuevan constantemente también su producto, ¿no? Exacto. Sí, porque se termina esa temporada y ya pasan a otra y ya no vuelve más, ¿no es cierto? Entonces, hay como que varios factores allí, ¿no? Pero empieza siempre por el tema del recurso humano, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del tema de ya la planificación estratégica, hablábamos pues de lo que representa la misión, la visión, ¿no es cierto? Los valores mismos de la empresa, que justamente ponen en marcha, ¿no? Para que sea pues la empresa y la cadena exitosa que es a nivel mundial, ¿no? Entonces, ellos indican, por ejemplo, en su visión, ¿no? Desde nuestro primer día, ¿no? Hacen mención incluso desde sus inicios, ¿correcto? Nuestro negocio ha consistido en hacer moda, alegría, ¿no? Y que pueda ser accesible. Ojo que H&M, por ejemplo, tiene esta característica de ser inclusiva, porque si bien es cierto, hay un tema de, en algunos casos, de ropa pues exclusiva, por decir así, ¿no? Ropa que no se repite, ¿no? Ropa que no es común, ¿no? Ellos también buscan la inclusividad en cuanto al tema de precios, o sea, como que no es que tampoco aleje mucho a la gente, ¿no? Entonces, habla pues de que aquí la alegría, ¿no? De poder adquirir de repente sus prendas, ¿no? Puede ser, digamos, accesible para todos, ¿no es cierto? Entonces, incluso son muy puntuales en indicar, ¿no? Y dice, democratizar lo que antes era un privilegio de unos pocos. Es decir, yo integro, ¿sí? Eso es lo que ellos mencionan, ¿no? Bien, está Juan Pablo Núñez, ¿te escuchamos? Sí, profesora, efectivamente. Bueno, adicional a lo que acaban de decir todos mis compañeros y en esta última opinión de la compañera Ana, si bien es cierto, yo tenía entendido que H&M era una empresa que enfocaba la filosofía específicamente en el tema de enfoque del cliente, pero desde el enfoque hacia el cliente interno. O sea, sabemos que tenemos gente que está trabajando enfocada en el cliente final, pero está enfocada también en la filosofía y la cultura organizacional interna. Si bien es cierto, vienen haciendo un trabajo desde, no recuerdo bien, desde 2013 en adelante, pero ellos también toman en cuenta lo que vienen siendo brechas generacionales. Es decir, como bien acaba de mencionar usted, entendía yo el tema de que la inclusión incluso, y reitero esto de manera redundante, ¿no? Lo hacen también tratando de acortar estas brechas generacionales, ¿no? Si hasta el año 2020 ellos empezaron con el tema de introducir todo lo correspondiente a las personas que se encontraban dentro de la generación millennials. Hoy, en el 2022, ya tienen cubierto todas sus marcas para lo que viene siendo la integración de la publicidad para centennials y así. O sea, sabemos que tienen conceptos de vida bien fuertes, bien definidos. Incluso tratan de manejar el producto, la calidad del mismo en relación a tanto a precio como en niveles de quiénes son los shoppers actuales, ¿no? Por decirlo así, en este momento se están enfocando tanto en el ser humano, tanto en el enfoque del cliente final, pero satisfacen primero al cliente interno. ¿Por qué? Porque realmente escuchan al cliente interno. Y sí, pues eso es lo que en algún momento me tocó quizás entender de H&M, y creo que es la misma empresa de la que estamos hablando, porque sé que se denomina Hennes & Mauritz. Ese era el término que nosotros usamos en la empresa como uno de los mejores modelos de las empresas que sobreviven hoy, después del tema de la pandemia, pues, ¿no? Pero siempre enfocado en el cliente interno. Ok, muchas gracias. Sí, en efecto, eso es justamente lo que les mencionaba en el transcurso de la clase, ¿no? Hoy en día las empresas se dan cuenta de eso. Antes como que existía esta especie de que, ok, quiero que mi cliente final esté contento, pero mi cliente interno lo tenía mal. Entonces no había esos resultados que se querían obtener, ¿no? Entonces la estrategia cambió. Prefiero tener a mi cliente interno
contento para que eso se traslade claramente, ¿no? Si no, entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo tengo yo contento? Entonces, estas empresas saben y conocen, ¿no es cierto?, de estas estrategias. Ojo que el tema del trato, por ejemplo, es algo general, ¿no? A la tienda donde uno vaya, siempre ellos siguen manteniendo ese mismo perfil. No es que de repente en una tienda, no sé, pues ok, te atienden mejor que en otra tienda que está ubicada en otro lado, no. Ellos tienen una sola cultura, un solo idioma en ese sentido, ¿no es cierto? Ok. Tenemos. Y justamente aquí ya entra a tallar la parte de la cultura, ¿no? Que habla, pues, como ya les mencionaba, y lo importante que es aquellas normas, aquellos valores bajo los cuales se rige la empresa. Entonces, si alguna persona no está conforme con el trato que le tiene que dar a un cliente final, va a haber esa, digamos, esa diferencia, ¿no es cierto? Ese choque de repente porque no va a comulgar, ¿no? Con lo que quiere la empresa y lo que quiere lograr. Ahora, la cultura viene desde arriba y se traslada a todos los niveles de la organización. Es decir, yo, CEO, yo jefe, bueno, jefe no, yo líder, ¿no es cierto?, de la organización, tengo que primero plasmar ese trato a todos mis niveles de la organización y todos mis niveles plasman el mismo trato, ¿no es cierto?, hacia el usuario final. Por eso yo les decía, cuando hubo estos despidos masivos a nivel de empresa, eso forma parte de la cultura. Ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas, forma parte de la cultura, ¿no es cierto? O sea, eso es cómo ellos actúan. Pero ¿de dónde viene este tipo de disposiciones? De la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de H&M habla de que los valores para ellos son vitales, son importantes, son esenciales y son compartidos con todos, con todo el personal, con todos los colegas e incluso enfatizan, ¿no? Independientemente del rol o la función que tengan dentro de la organización, ¿no? Y hablan también de una cultura empresarial abierta, dinámica y con los pies en la tierra, ¿no? Donde lo hacen partícipe, digamos, al recurso humano de todo. ¿Por qué? Porque el recurso humano es el que está o es el que tiene el trato directo con el usuario final. Entonces, yo no puedo exonerar, no puedo dejar de lado al recurso humano que es el que tiene el trato directo con el cliente final. Es una locura, ¿no? No puedo tratar mal a mi recurso humano cuando es mi recurso humano el que se comunica diariamente con el usuario final, ¿no? Entonces, allí justamente, y retomo el ejemplo, cito el ejemplo que mencionó su compañera de este maltrato en esa empresa, la pregunta es, si de por sí esas personas ya están fastidiadas de trabajar ahí, entonces, ¿cómo yo traslado, ¿no es cierto?, un buen trato a un usuario final? Por más que no tenga la culpa, el mismo ambiente ya, digamos, hostiga, ¿no? Bien, ahora, eso tiene que ver, y ya eso lo vamos a explayar mucho más cuando tengamos la clase de clima laboral, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho también con el ambiente, ¿no? El clima laboral llega a ser justamente ese ambiente en el que se desarrollan, pues, todos los empleados y por ende, ¿no?, influye en el tema de la satisfacción de los trabajadores y también en la productividad. Entonces, nos hablan de valores que están reflejadas en el respeto, ¿no?, que están reflejadas en escucha activa, que están reflejadas en una cultura corporativa abierta. Antes, cuando uno quería hablar con un jefe, había muchos escalones que uno tenía que cruzar, ¿no? Primero pues tenía que hablar con el jefe, luego con el coordinador, luego con el gerente, y así. Nunca llegábamos al dueño de la empresa. Pero hoy se habla de, digamos, organizaciones mucho más planas, donde tenemos esa facilidad de repente de llegar a la persona indicada, a la persona idónea, ¿no? Y nos sentimos más cerca, ¿no? A estas personas que tienen pues esos cargos, ¿no? Habla también de los derechos humanos, que en este caso para ellos es fundamental, habla del compromiso que ellos tienen incluso con los proveedores a los cuales terciarizan el producto, ¿no? En algún momento se habló mucho del tema de explotación y que mandaban en algunas tiendas, ¿no? No específicamente esta, pero en algún momento de que la mano de obra la cogían de países donde no se respetaban, por ejemplo, los horarios laborales, donde no habían derechos laborales. Entonces, justamente ellos enfatizan mucho que los proveedores que tengan, ¿no?, cuenten, digamos, con la formalización, cuenten con esta prioridad que se le tiene que dar pues a todos los trabajadores, ¿no? Especialmente en la parte de confección, porque ellos tercerizan justamente ese servicio, ¿no? Habla de la inclusión y la diversidad que para ellos es vital,
¿no? Es esencial. Habla de inclusividad, justamente lo que mencionó hace rato su compañero, inclusividad en términos de género, inclusividad en términos también de que todas las personas en algún momento puedan tener más acceso a sus prendas, ¿no? Porque ellos lo que quieren es integrar. Habla también de que las áreas que son claves para ellos se basan en la innovación, en la transparencia, en acciones que sean sostenibles y que les ayuden sobre todo a tomar mejores decisiones. Y eso no se logra dejando de lado el recurso humano, al contrario, se logra integrando el recurso humano, ¿no? Entonces, la sostenibilidad de su trabajo se centra justamente en liderar acciones de cambio, ¿no? En mejorar los climas, ¿no? Ellos están, digamos, constantemente viendo la forma de seguir dando los mejores, por favor, apaguen sus audios, ¿sí? Las mejores herramientas, las mejores, de repente, estrategias para poder fidelizar al cliente interno y posteriormente también al cliente final. Y habla mucho sobre los temas, por ejemplo, de igualdad, ¿no? Igualdad y justicia, ¿no? Y ahí entra a tallar también lo que ya hemos mencionado, que es la inclusión y la diversidad, ¿no? Bien. Otro punto que ellos también consideran dentro de su planificación estratégica es la ética que se tiene que tener a nivel de negocios, ¿no? Y esto sí, ellos puntualizan mucho porque debido a que ellos operan en diversos países, cada país obviamente tiene pues sus reglamentos, sus leyes, ¿no? Entonces ellos se adecúan justamente, pero adecúan la ética, ¿no es cierto?, a las operaciones que tienen en cada país, que de hecho no son las mismas, ¿no? Las leyes acá son distintas en otro país, pero ellos se adaptan, ¿no? Y siempre indican que todo proceso tiene que estar dentro de la parte ética. Bien, como herramientas básicas, ¿no? En términos de lo que usan las organizaciones, sobre todo a nivel de recurso humano, tenemos pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? Basado en el análisis interno y el análisis también externo, ¿no? Muchos de ustedes seguro ya han utilizado, ¿no? Es una herramienta muy básica el tema del FODA, ¿no es cierto? Y nos habla pues de hacer este diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico situacional. H&M, así como todas las empresas lo hacen, porque tenemos que visualizar y evaluar cuál es esa parte interna y externa también. Ahora, ¿cuáles son las tendencias en recursos humanos? Bueno, ya para el 2022, ¿ya? De hecho, hablamos hoy en día, y no solamente a nivel de H&M, sino de muchas organizaciones, del trabajo en equipo, incluso en circunstancias remotas. Hablamos de una diversificación de la planilla, ¿no es cierto? Hablamos de estrategias de marketing para recursos humanos, y esto claramente tiene la base en la fidelización del personal que tengamos, ¿no? Hablamos de la experiencia del empleado, lo vamos a ver en otra clase también, y la transparencia y flexibilidad. Ahora, aquí hay un punto esencial, que es la inteligencia emocional, y eso tiene mucho que ver con lo que mencionaron sus compañeros de las habilidades blandas también, ¿no? Cuando hay personas que tienen mucho cartón, pero escasez de inteligencia emocional, pues les juega en contra, ¿no? Porque la inteligencia emocional es una ventaja competitiva muy importante, ¿no? Hoy por hoy se ven, por ejemplo, cómo actúan las personas, ¿no? Porque hay que ver también si realmente son personas que, más allá del ámbito académico, digamos, puede sumar a la organización en términos de ayuda, en términos de cooperación, de trabajo en equipo, ¿no? etc. Y si bien es cierto, la transformación digital es una fuente importante de apoyo a los recursos humanos, es importante recalcar que nada reemplaza, ¿no es cierto?, al recurso humano como tal, ¿sí? Tenemos allí datos importantes, por ejemplo, y mencionábamos, ¿no?, el caso de H&M, y la pregunta es, ¿cómo es que H&M llega justamente a tener estos niveles de ventas? ¿Es por azar? Claro que no, ¿no es cierto? Hay un trabajo pormenorizado, hay un trabajo exhaustivo en términos de recursos humanos. El recurso humano, ese buen trato, de repente ese trato cordial, ¿no es cierto?, amable, también lleva a que la marca se posicione, ¿no? Porque es algo que nosotros resaltamos justamente de este tipo de empresas, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿por qué me voy a H&M? Por el trato,
¿no? Porque son corteses, porque son amables, porque de repente, no sé, tienen un trato bueno. Entonces es algo que de alguno u otro modo destaca en esa organización, ¿cierto? Para recordar brevemente puntos importantes, sobre la base de la planificación estratégica se elaboran pues los demás planes de la empresa. Los proveedores pertenecen a la parte de clientes externos, ¿no es cierto? Las empresas que escuchan son las que van a obtener muchos más ingresos y también productividad, y la inteligencia emocional hoy por hoy representa una ventaja competitiva bastante importante, ¿sí? Ok, nos hemos pasado un poquito de la hora. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Miss, una pequeña consulta. ¿Esta Sí. PPT dónde la encuentro? En tu campus, debe estar colgado. ¿Sí? Ah, ya, porque acabo de entrar y no está colgado. Seguro ya lo deben estar colgando. Sí, sí. Ujú. ¿Sí? Profesora, ¿y la clase grabada también la encontramos en el campus? También, tengo entendido que también, pero toda la parte, como ya les dije, que es de plataforma con sus asesores, pero yo tengo entendido que también va ahí, ¿sí? También se sube. Ya está, Profesora, profesora. disculpe, Ya está en la clase. disculpe, es que en la plataforma están cargadas los PPTs, solo faltarían las clases nada más. Claro. Deslizar, encontrar los PowerPoint, sí están. Ah, excelente, ¿ya ven? Ahí están. Lo que yo puedo ver en mi plataforma solamente son datos adicionales. Son como... Tienes que entrar a cada curso y ahí vas a deslizar todo y ahí vas a encontrar los PowerPoint porque te dirige cada carpeta. Ok, listo. Chicos, creo que ustedes tienen un WhatsApp, ¿no? ¿Sí? No. Disculpe, buenas noches. No tengo. Sí, sí. Sería bueno que formen un WhatsApp o que manden un WhatsApp entonces, a todos los integrantes entonces, de este curso. Ya. Sí, tenemos. Una consulta. Tienen que preguntarle a su Chicos, asesora. a ver, chicos, escúchenme, Primero. por favor, escuchen. El tema académico, como les dije, lo veo yo, dicto la clase, ok, pero toda la parte plataforma tienen que consultarle con sus asesores. Yo tengo entendido que hay un WhatsApp de grupo y sería bueno que todos se incluyan, ¿no? Para que todas las informaciones vayan allí. ¿Les parece? Es una consulta, ¿la asistencia la toma usted o en todo caso en la plataforma nosotros tenemos que colocar nuestra asistencia? No, la asistencia se va grabando acá mismo, por eso les digo que tienen que renombrarse, porque veo nombres incompletos y eso me preocupa porque después no se va a poder usar. ¿Ya? Yo cuando me dijo que me renombrara... Disculpe, deberían de tomar lista en todo caso, o en el chat ir poniendo también nuestros nombres, por favor. No, lo que pasa es que se registra, ustedes entran y se va registrando. El problema es cuando solamente tienen un nombre o tienen otro user, ¿me entienden? O ponen números por último, ¿no? Entonces se va registrando quienes van entrando, entonces renómbrense para que no tengan ese inconveniente. Por ahí su compañera ha pasado el grupo de WhatsApp, aquí en el chat, por favor. Sí, si lo pueden, pueden ingresar para que se estén comunicando, ¿ya? Bien, chicos, entonces, ¿sí? Disculpe, una pregunta. Había uno que dice práctica. Quería saber si tenemos que resolverla. Sí, tienen que resolverla, sí. ¿Hasta cuándo es, disculpe? No, permanece abierta todo el mes, no hay ningún problema por eso. Ah, ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Listo, me despido, Profesora, chicos. ¿Sí? Profesora, sí, disculpe, buenas noches. ¿Qué significa Buenas. diversificación de la plantilla? Ahí decía diversificación de la plantilla. De toda la planilla. Ahí decía plantilla. ¿Es Sí, plantilla o en planilla? otros países se usa plantilla. Aquí se usa planilla. ¿Y qué quiere decir eso? La planilla misma. La planilla, o sea, todos los colaboradores que integran a la organización, la planilla. La planilla cuando ingresas a trabajar. Ok. Sí. Me hizo una consulta. Yo tengo un caso Esa que planilla. estuve en una empresa y me dije, bueno, en la empresa, en la cultura organizacional, más que todo se basaba en amistad. Es decir, todos los trabajadores junto con los jefes y el gerente son amigos que pasaron de una empresa a otra, pero no sabían dónde poner un punto en el cual se podía establecer una división entre los cargos. ¿Qué tanto eso influye en la estrategia para poder tener una cultura organizacional establecida? Ya,
Felicia, esa pregunta la vamos a resolver en la próxima clase, ¿ya? Porque justo ok. vamos a tocar ese tema, ¿sí? ¿Ok? Ok. Listo. Ok. Más bien, por favor, me haces acordar, ¿sí? De tu consulta, ¿sí? Ok. Ahora sí, me despido porque también entró una clase. Gracias, chicos. Ya. Cuídense. Un abrazo Ya, para todos. chao. Nos vemos el jueves. Chao. Buenas noches. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicos.